Siendo las 12 del día, vamos a dar inicio a esta sesión, la tercera ya, de esta comisión investigadora que nos ha encomendado la sala. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? No hay cuenta, ¿ya? No hay cuenta. ¿Varios? Varios, ¿sí? Gracias, presidente. Me gustaría que aprovecháramos esta instancia para poder ver el tema que me planteó usted y que habíamos hablado anteriormente respecto de las sesiones en terreno, para que pudiéramos ponernos de acuerdo en eso y aprovechemos que no ha llegado el director producto del taco y avanzamos con eso, presidente, le propongo. ¿Le parece? Sí, sí, por supuesto. Es un tema que lo vamos a analizar en varios. Se ofrece la palabra, diputada, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera de que, dado la información que hemos tenido tanto de Senapred como de la CONAF, si es posible pedirle a la Biblioteca del Congreso que nos hagan algún resumen sobre las normas, y ellos también tienen sobre los hechos ocurridos en 2011, en 2017 y ahora 2023, y nos darán una información más imparcial. Entonces me gustaría que se pudiera oficiar a la Biblioteca del Congreso. Y también, si es posible, a las instituciones del medio ambiente, ya que es muy preocupante eso del cambio climático y todo eso, a meteorología quizás. Gracias. Sí, gracias, diputada. Diputada Navellán. Sí, yo recuerdo que en la sesión antes pasada, habíamos pedido a la biblioteca un informe respecto a lo que se vio en la Comisión de Incendios del 2017, para que nos pudieran informar qué fue ese informe y cuánto de eso, efectivamente, de lo que se solicitó después de la comisión, se cumplió. ¿Se recuerda, presidente? Sí. Secretaria. Pedimos 2012 y 2017, que es lo que encontramos de informes anteriores de las investigadoras. Una que es un mandato a la Comisión de Bienes Nacionales y la otra que es una comisión especial investigadora. Y eso lo está haciendo la biblioteca desde hace 2 semanas que lo mandamos. ¿Para cuándo podríamos tener...? No sé. Hace una semana, perdón. Perfecto. La próxima semana, dice. O sea, 2 más porque estamos con distintas. Sí. Perfecto. Yo le voy a pedir a la Secretaría que junto con hacernos llegar los antecedentes de ambas comisiones, que nos haga una breve exposición respecto de las conclusiones y respecto de las medidas que se van a adoptar y cuál de ellas se implementaron y cuáles no, ¿ya? Así que le vamos a dar algunos minutos en la próxima sesión para que la biblioteca nos pueda exponer. Perfecto. Eso es lo que se le pidió. Perfecto. Bien. Seguimos con varios. Bien. Respecto del varios que planteaba la diputada Navellán, la verdad es que estuvimos trabajando, yo diría que es mucho, conversando con la Secretaría respecto de nuestra visita a terreno. Y de acuerdo a lo que concluimos, la propuesta es que estas se lleven a efecto el día 19 y 20 de mayo, ¿ya? Porque a esas alturas ya deberíamos haber terminado con Senapred y con CONAF. Y la propuesta es que el día 19, sesionaríamos en la comuna de Santa Juana, a contar de las 10 de la mañana, para continuar en la tarde, o sea, esto es la provincia de Concepción, y con la provincia de Biobío, que también nos habían solicitado ya 2 o 3 diputadas, sesionaríamos a contar de las 5 de la tarde en Nacimiento. 16, dijo. O 16 horas. 16 horas, sí. Sí, 16 horas, sí. Viernes 19, ¿ya? Ya, esa sería ya viernes 19.
viernes 19, y allí vamos a convocar a todas las autoridades que ustedes nos han sugerido, como también algunos dirigentes que nos han recomendado, ¿ya? Para que puedan hacer sus exposiciones de tal manera de que podamos tener una visión lo más amplia posible. Vamos a invitar a los alcaldes, entre otros, ya a los jefes de servicio, al gobernador regional, la delegada presidencial, a bomberos, CONAF, ya a todas las organizaciones que usted no... Sí, sin duda. Perfecto. Entonces, también las vamos a considerar, de tal manera de que, ¿cuál es la idea con la Secretaría? Darle cabida a todas las sugerencias que ustedes nos han hecho llegar, de tal manera de que nadie se sienta excluido. Y el día 20... Antes que sí. el presidente está pidiendo la palabra la diputada Joana Pérez. La diputada Joana Pérez. Diputada Pérez, tiene la palabra. Disculpe, quería, presidente, saludar a todos y hacer una consulta si es que las preguntas que hicimos por escrito, por ejemplo, para el director de la CONAF, habrían sido canalizadas y o respondidas por parte de la Secretaría. Yo cumplí el plazo que usted había fijado. Sí, diputada, se hicieron llegar las consultas por escrito, no hemos tenido respuesta, esperábamos que hoy día, en forma presencial, el director nos pudiera dar respuesta y, por cierto, tener la información que ustedes estaban solicitando, como también el resto de los diputados. Esperamos que el director llegue en algunos minutos más, porque, como ya hemos comunicado, hay un taco no menor en la ruta 168 y algunos diputados, más nuestros invitados, vale decir el director de la CONAF, han tenido serias dificultades para poder llegar hasta Valparaíso. Así que esperamos que en el transcurso de los próximos minutos pueda hacer ingreso a la sesión y poder dar respuesta a aquellas inquietudes que se plantearon por escrito. ¿Ya? Bien. Quiero terminar y ahí vamos después al detalle quizás. Bueno, y el día 19, el día 20, sábado 20, queremos repetir el mismo escenario en la Araucanía, ¿ya? Y yo he consultado con algunos diputados de la Araucanía y me han manifestado que sería de interés de ellos de poder sesionar en la comuna de Lumaco, ¿ya? En la comuna de Lumaco, de tal manera de invitar al resto de los alcaldes y a los dirigentes que ustedes nos han señalado de las comunas afectadas hasta la comuna de Lumaco, ¿ya? Esa es la idea que hemos venido conversando con la Secretaría. Hay que tomar en esto una serie de medidas de carácter logístico y por eso quisimos darnos un tiempo más que prudente para poder preparar bien esto, porque hay que hacer las invitaciones, hay que ver los locales donde vamos a operar, el tema de los traslados, una serie de coordinaciones que debemos hacer previamente para que esto se concrete de buena forma. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo formalmente y, por supuesto, a mis colegas diputados y a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, solo una consulta. Ya está definido el día 19 y 20, pregunto, porque efectivamente yo en lo particular ya tenía un compromiso en otra comisión el día 19. Entonces, yo no sé si el resto de mis colegas tiene algún problema para haberlo realizado el 26 y 27. Primera pregunta. Y en segundo lugar, señor presidente, con respecto a la comuna de Lumaco, yo me permito sugerir que por razones obvias, el dueño de casa es el alcalde, don Richard Leonelli, con el cual yo también hablé, tiene toda la disponibilidad del mundo de hacer la reunión, tengo entendido que también ha conversado con los colegas, de pedirle la anuencia de él para definir si la reunión la hacemos o en Lumaco o en Capitán Pastene. Y yo me inclino, cierto, por cualquier otro lado, pero y le preguntaría a él como dueño de casa que nos sugiera para ser respetuoso también de la autoridad comunal. Eso no, señor presidente, muchas gracias. Ok, miren, yo les sugiero, en esto normalmente, o sea, no normalmente, es lo que hemos acogido. La primera solicitud fue de la comuna de Santa Juana, que nos invitó a que sesionáramos allá y la municipalidad va a disponer del lugar. De hecho, hoy día hay una reunión para definir aquello. Yo sugeriría exactamente lo mismo. Si el alcalde de Lumaco está de acuerdo en que sea en Capitán Pastene, por cierto, que lo haremos ahí, ¿ya? Y es una definición. Yo le sugiero que quienes son de la Araucanía lo definan con él, ¿ya?
de tal manera de que hagamos esto de forma coordinada con la autoridad dueña de casa. Diputada Navellán. Sí, pregunta técnica. Yo sé que ustedes lo definen con la Secretaría, toda la parte operativa. Ahora, lo que preguntaba el diputado Ulloa, la verdad que Santa Juana está súper cerca de Concepción. Yo me imagino que la lógica va a ser alojar en Concepción, de ahí irse a Santa Juana, porque está al lado, o sea, cruzáis el río y llegáis. Y de ahí a Nacimiento tampoco es complicado, es como fácil dentro de todo llegar. ¿Perdón? Sí, bueno, ese es un pequeño o un accidente, porque la ruta de la madera es bastante buena para los accidentes. Sí. Y por otro lado, de ahí es muy fácil llegar a la Araucanía. Yo sugeriría, presidente, por un tema de logística y dado que hay varios diputados que no son de la Araucanía, por los que somos de allá podemos alojar en nuestras casas, pero yo sugeriría, en Capitán Pastene hay varios lugares para alojar, en Lumaco no, pero en Capitán Pastene sí. Entonces, a lo mejor, independiente de que sesionemos en Lumaco, es muy fácil, estamos al lado, son 20 kilómetros, no es más, poder contactar a algo en Capitán Pastene para alojar ahí. Si la Secretaría necesita, tengo todos los contactos de las personas que tienen hosterías, hostales, hoteles, etcétera, en ese lugar. Y creo que para los diputados va a ser mucho más fácil para poder funcionar. Sí, a ver, yo le sugeriría que los detalles de alojamiento y traslado lo veamos fuera, sí, internamente entre nosotros, pero efectivamente, como dice la diputada Navellán, la comuna de Santa Juana queda a 40 kilómetros de Concepción, 45 minutos desde Concepción, y Nacimiento no más allá de media hora entre Santa Juana y Nacimiento. Y en lo personal, creo que el traslado y el movimiento en la provincia de Concepción no tiene mayor dificultad, ¿ya? Y vamos a definir algunas rutas que les vamos a sugerir a los colegas que son de afuera, de tal manera de que podamos llegar y quizás algunos podernos coordinar para irnos juntos, en fin. Pero esos detalles logísticos los vamos a ver en forma directa con cada uno de los integrantes de la comisión y los que quieran concurrir y puedan concurrir. ¿Ya? Para los que no vayan a viajar en avión, sino que en vehículo, yo me voy en vehículo desde acá, así que les ofrezco gentilmente a los que se quieran ir conmigo el sábado en la a tarde. los que se quieran ir conmigo no tengo problema, podemos viajar después. La palabra. Una, que también hubo estado de excepción con los incendios, entonces sería bien también convocar a esas reuniones a los encargados de los lugares que hay, porque nos van a dar mucha información también. Y dos, ¿qué hora sería en la Araucanía el 20? La idea es repetir la misma hora de Concepción a las 10 de la mañana, partiendo a las 10, ¿ya? Para tener tiempo suficiente. En Santa Juana no es a las 16, entonces a las 10. No, a las 10 y a las 16 en Nacimiento. Ah, ya. Eso, sí. 10 en la Araucanía. Bien, vamos. Sí. Sí. A las 12, 2 de la tarde terminaremos. Señoras y señores diputados, vamos a suspender algunos minutos a la espera de nuestro invitado, de tal manera de que le demos la oportunidad de poder exponer en algunos minutos más, ¿ya? Se suspende por algunos minutos. Bienvenida al director nacional de la CONAF, que por los motivos ya informados se integró un poco más tarde, como ha ocurrido con otros diputados, ¿ya? Quiero manifestar que están conectados telemáticamente los diputados Ojeda, Rackbet, Pérez, Giovanna Pérez y la diputada Bravo. Se encuentra conectada también la diputada Erika Ñanco. Y ahí estamos, ¿ya? Más los que estamos en forma presencial. Señor director, le damos la bienvenida, tal cual como lo habíamos acordado.
que se nos diera respuesta por escrito a todas las consultas que se habían hecho en la sesión pasada. Acá tenemos el documento, está impreso, le vamos a solicitar en la medida de lo posible que nos haga llegar a la Secretaría en forma digital, de tal manera que podamos tenerlo de esa forma también. Le vamos a informar a quienes nos están siguiendo en esta sesión que ha dado respuesta a todas y cada una de las consultas. Los señores diputados presentes y los que estén conectados telemáticamente podrán seleccionar algún par de preguntas para que él pueda dar respuesta, aun cuando ya las tenemos todas por escrito. Especialmente a la diputada Joana Pérez, que hizo llegar por escrito ya esta consulta, se le ha hecho llegar a ella y a la Secretaría las respuestas respectivas que ella planteó en su momento. Señores diputados, tienen la palabra respecto de alguna consulta seleccionada del informe que ya nos hizo llegar el señor director. Se ofrece la palabra. Presidente, director, ya que para darle tiempo a los señores diputados que hagan la consulta respectiva, yo quisiera insistir en lo siguiente, la autocrítica del servicio. Porque como lo ha dicho más de algún diputado y particularmente el diputado Jorge Rackbet, en su momento dijo, si se aumentó el presupuesto, se aumentó el personal, se aumentaron los recursos aéreos, ¿ya? En definitiva, ¿qué es lo que falló? Usted manifestó que un incendio de estas características es difícil de poder prever o controlar, pero no solo yo creo que hay que quedarse en la afirmación de que este es un incendio que escapa a todos los parámetros anteriores, sino que la consulta es bien específica. ¿Qué hubo por hacer y qué no se hizo o qué se hizo mal? Porque claramente si todos los diagnósticos previos de que los incendios forestales podían ser incendios que realmente iban a generar mucho daño por el tema de la temperatura, entre otros, ¿qué es lo que no se previó o qué faltó definitivamente para aminorar las consecuencias de estos siniestros que cobraron la vida a más de 20 personas, ¿ya? Entonces, yo creo que debe y tiene que existir una autocrítica por parte del servicio en el sentido de que qué es lo que faltó, qué es lo que falló. Y eso me gustaría que pudiera darnos respuesta de tal manera de que podamos tener quizás un diagnóstico un poquito más preciso en relación a esta consulta de la autocrítica. Director. Sí, señor presidente, muchas gracias por la bienvenida. Disculpen el atraso también, que fue completamente involuntario, había salido a tiempo para estar en la sesión. Hubo un taco más o menos importante, como de 1 hora a la salida de Santiago. Señor diputado, señor presidente, igual por su intermedio saludar a todos los honorables y honorables diputados y diputadas. Mire, para poner el contexto, digamos, aquí hay como, para ponerle como un límite a cuando comenzó este evento, que es un evento catastrófico, catalogado como de sexta generación. Yo explicaba también las circunstancias especiales que se dieron respecto al viento Puelche, que llegó a los 70 kilómetros por hora, 42 grados de temperatura en el sector. La carga de combustible también presente, la continuidad del combustible, el material fino muerto que también es parte de y que se dio esta conjunción que es bien conocida como el 30-30-30 y con alguna capacidad de la corporación de utilizar los datos meteorológicos disponibles, más los datos que vienen de terreno y se alimentan los modelos de poder con cierta forma predecir la probabilidad que ocurra un incendio. Pero también le explicaba que la probabilidad de predecir de que ocurra un incendio de sexta generación está lejos del alcance de la ciencia, ¿ya? Por lo menos los antecedentes que tenemos hasta ahora, y no hay forma de predecirlo, más sino las condiciones que podrían provocar. Por lo tanto, todas las acciones
asociadas a la prevención son aquellas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ante la pregunta, sí, ante la pregunta, ¿cierto?, en qué fallamos, justamente tomarse las palabras de la diputada Weiss en la primera sesión, cuando ella nos decía, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar para que eso no ocurra? ¿Ya? Quisiera comentar que cuando asumí la dirección de la corporación, les comentaba también que la asumí con un incendio que se estaba desarrollando justamente en Valparaíso, donde hubo una afectación de creo que 11 casas en su momento, bien recuerdo. La situación de decir, bueno, ¿qué hemos hecho en materia de prevención? ¿Ya? En el instante que yo asumo la dirección de la corporación, se viene ya con el presupuesto base, viene asignado de las administraciones anteriores, que desde el 2017 hasta el 2023, que teníamos las 17 aeronaves, incrementamos a 63 aeronaves, hola, de los 1.500 brigadistas a 2.000, hola, ¿cómo le va? 2.300 y algo. Lo que estuvo a mi alcance fue solicitar un poco más de presupuesto en el estado preventivo en su momento, para incluirlo después directamente en la ley de presupuesto, e incrementar ese presupuesto en materia de prevención. Entonces, ¿en qué fallamos? Le dimos harta vuelta con el equipo. Discutimos bastante, y esto tiene que ver también con la historia de cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos 5 o 6 años la corporación, y específicamente en materia de incendio, pese a que ha habido ese incremento del presupuesto, incremento de aeronaves, todos los años se incrementa, y vamos viendo que nos enfrentamos a un escenario de cambio climático, este escenario de probabilidad de que ocurran estos eventos, cada vez mayor, y cómo se ha preparado en cierta forma el Estado. Entonces, yo quisiera aquí algunos puntos para que lo discutamos. Le puedo entregar mi visión respecto, por ejemplo, la agenda pública, la planificación territorial que hemos hecho con gestión del paisaje, crecimiento de recursos en materia de fiscalización, la falta de atribuciones, las prognosis, el seguimiento y monitoreo. Son todas estas áreas donde tenemos que incrementar nuestras acciones como corporación y también incrementar las acciones que tiene que desarrollar el Estado en esta materia. Por ejemplo, en materia de prognosis. Prognosis significa la probabilidad que nosotros tenemos de adelantarnos a los hechos, ¿ya? Con los software que tenemos y todo eso siempre se realiza con un humano detrás. Hay un personal técnico que está desarrollando estas herramientas de prognosis, y nosotros las tenemos a nivel central, pero nos falta capacidad en las regiones, ¿ya? Y esa también podría ser una debilidad para enfrentar estos efectos, digamos. La falta de atribuciones que tiene la corporación para, por ejemplo, si quisiéramos y tenemos algunas evidencias de que hay algún predio en particular que se requiera manejar la biomasa, y podamos exigir de que esa biomasa se maneje, nosotros no tenemos esas atribuciones, no somos servicio público, y eso quisiera ponerlo porque también responde a otra pregunta que se hizo en su momento, de una de las recomendaciones después del 2017, señor presidente, fue justamente que la CONAF se transforme en un servicio público, y eso no se ha realizado, y justamente ahora queremos avanzar en eso. Para hacer exequible medidas preventivas en el territorio a las empresas eléctricas, a la agroindustria, a las empresas forestales, a las concesionarias de los caminos, ¿cierto?, a los municipios, entre otros. Creo que eso falta. Nosotros, después del año 2017, se creó un comité técnico, podemos entregar datos antecedentes. Se generó un protocolo de plantaciones que se llama, por ejemplo, el protocolo de plantaciones, que establece una serie de medidas de carácter
regulatorio de cómo manejar el paisaje, cómo manejar en este caso las plantaciones, hacer los cortafuegos, el ancho que usted preguntaba en otra sesión, el cortacombustible, si es más o menos ancho, dependiendo del tipo de camino, y eso terminó siendo un protocolo de carácter voluntario. Nosotros lo empezamos a exigir, la corporación lo empieza a exigir después en la medida que se incorporan en los planes de manejo, pero es un protocolo básicamente de carácter voluntario. Respecto al crecimiento de los recursos, que si bien ha habido crecimiento en recursos, esos recursos también tienen que ir acompañados de dotación que pueda manejar los recursos, tanto en la parte administrativa como técnica. Por ejemplo, si tenemos 63 aeronaves, tiene que haber la capacidad en todas las regiones de poder tener esa administración de los recursos aéreos y así también de las brigadas, digamos. Y todo eso tiene que ir acompañado de personal técnico capacitado y que tenga una continuidad. Y es un tema que nosotros tenemos en la corporación, quizá a este director le faltó durante el año, entre todos los temas que tiene que hacer, es tener una agenda un poco más fuerte respecto a las necesidades de fortalecer estas acciones en la corporación por la vía de la solicitud de presupuesto. Pudimos incrementar el presupuesto, como señalaba, para la dotación de brigadistas, incrementar el salario para cubrir esa brecha que existe entre el mundo privado y el mundo público, pero así también lo tenemos en los profesionales técnicos que tienen esta brecha salarial y que muchas veces son personas que están en forma transitoria, que pasa un tiempo, se tienen que ir y se va esa capacidad de la corporación y de vuelta tiene que de nuevo formar y tenemos esa dificultad. Director, sí. la verdad es que yo no quisiera acaparar la participación. Sí, solo decirle lo siguiente, director. Yo creo que la respuesta es un poco más sencilla que lo que usted nos está manifestando. O sea, aquí claramente yo creo que hay una falta de autocrítica. ¿Qué no hicieron o qué hicieron mal? O sea, porque plantearnos de que se aumentó esto, se aumentó lo otro, que falta esto, falta lo otro, pero ¿dónde estuvo la falla del servicio? O sea, yo debo concluir que según su respuesta, el servicio actuó bien, cosa que yo no comparto. Yo creo que CONAF derechamente estuvo al debe en esto. Y mientras eso no se reconozca, difícilmente se va a poder corregir para adelante. Y esa es la preocupación mayor que por lo menos yo tengo. Le voy a dar la palabra a la diputada Flor Weiss, que nos está solicitando vía telemática. Diputada Weiss, tiene la palabra. Está muteada. Diputada, no se escucha. Ahí sí. Y ahí sí. Sí, decir que yo creo también que obviamente hubo situaciones que no estuvieron a la altura, de que en los inicios sobre todo, si ahí estuvo el tema, en la capacidad de reaccionar de manera inmediata, de actuar, que hubo, y nosotros lo vimos en la región a lo menos una descoordinación, que no se acudía, que más está decir en Santa Juana, la alcaldesa que tuvo que salir gritando y pidiendo que por favor alguien llegara, pasó un día y un poco más, quizás hasta dos, el presidente conoce más ahí esa zona, donde no llegó, pero... Y por eso insisto también que esto es para mejorar. Si aquí más allá de las responsabilidades tenemos que mejorar, y yo quiero hacer preguntas bien específicas, más bien técnicas, porque me he informado para poder estar ahora participando, y le quiero preguntar al director de CONAF, ¿por qué la CONAF no concentra esfuerzos en helicópteros de 10.000 litros, que son más efectivos que aviones Hércules de 14.000 litros, considerando que los primeros pueden lanzar hasta 20 ciclos por hora? Una pregunta técnica, pero que las personas especialistas en esto me lo han planteado. Y lo otro, director, es por qué o saber cómo es el tema de las licitaciones de las aeronaves, con qué tiempo de anticipación ustedes hacen las licitaciones para que de esta manera puedan ser más baratas y se hagan con 3 o 4 años, no sé de qué manera planifican las licitaciones de las aeronaves y no hacerlas prácticamente el periodo anterior, y usted me lo va a decir acá, donde obviamente se suben los costos para el país, porque es un tema
un tema importante. Ahora, aquí claramente va a tener que haber más recursos, y eso no hay ninguna duda. Al fortalecer la institucionalidad también significa mayores recursos. Entonces, a ver cómo operan eso de las licitaciones. Si hasta ahora, donde yo tengo entendido, es muy sobre la marcha, unos meses antes, digamos. Entonces, creo que falta una planificación, porque esto es un tema que ahora decimos son incendios que no esperábamos, pero ya tenemos que empezar a entender que esto lo podemos esperar siempre. O sea, tenemos que estar preparados para eso. Y por último, en términos también más técnicos, ¿por qué CONAF tiene solo 2 aviones de coordinación para su flota de hasta 60 aeronaves? Si más encima tienen accidentes graves y fatales con aeronaves. Este año 3 accidentes y 3 fallecidos, y 1 con lesiones graves. Es decir, también el tema aeronáutico, que sin duda es lo que yo creo que tenemos que darle mucha importancia. Por eso estas preguntas son bien técnicas, como digo, en cuanto a equipamiento. De la misma manera, ¿por qué CONAF no tiene maquinaria pesada, skidder, bulldozer, de manera importante para combatir de manera terrestre? Porque esto es aéreo y terrestre. O sea, son temas, usted ha dicho que se aumentó la flota, en fin, pero todavía claramente falta más. Entonces eso significa recursos. Queremos, yo a lo menos, saber de qué envergadura estamos hablando, porque obviamente en el próximo presupuesto eso tiene que tener una importancia mucho mayor que hasta ahora, más allá de la gestión, de la cual obviamente soy crítica, pero la idea es mejorarla. Gracias, presidente. Gracias, diputada Valls. Señor director, voy a dar la palabra enseguida. Aquí hay preguntas concretas. Ya preguntas concretas, lo que necesitamos son respuestas concretas. Yo le pediría que en eso no se equivocara. No necesitamos irnos por las ramas, queremos ir al tronco, ¿ya? Y por lo tanto, respuestas concretas. Diputada Navellán y diputado Ulloa, y después le damos la oportunidad al director para que pueda contestar. Gracias, presidente. Respecto a lo que decía la diputada Baise y respecto a las aeronaves, porque además tenemos un problema. Tenemos el problema de que hay escasez de aeronaves cuando estamos muy encima. Entonces, por lo mismo, es necesario prever esta situación y poder hacer contratos de largo plazo, dada la situación que tenemos, que usted menciona, el cambio climático y todo lo demás. Entonces, no podemos estar todos los años viendo de dónde rasguñamos una aeronave. A eso quería decir. Gracias, diputada Navellán. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. No, para aclarar algunos temas, porque se está hablando fundamentalmente de recursos y de plazos, en el fondo de la preparación del año 2022 para el 2023. Entonces mi pregunta, director, es si nos puede aclarar si esos plazos, si las licitaciones que se está hablando, se hicieron con los recursos aprobados en la ley de presupuesto del 2022, aprobado en la administración anterior. Por tanto, me parece también que hay que darle un enfoque en cuanto al criterio con que se distribuyeron los recursos, se asignaron los recursos, y finalmente, con qué voluntad del Ejecutivo en ese tiempo se preparó el Estado para enfrentar una eventual temporada de incendio que finalmente se produjo, pero finalmente se produjo y se preparó con presupuesto de una administración que no corresponde al Ejecutivo actual. Eso, presidente. Bien. Bien, para quienes nos están viendo a través de la transmisión televisiva, es decirles de que está conectada telemáticamente la diputada Pérez, la diputada Forbais, la diputada Ñanco, y se encuentran presentes la diputada Zagardía, la diputada Bravo, el diputado Ulloa, el diputado Ojeda, el diputado Becker y el diputado Beltrán, y quien habla. Por cierto, ya la diputada Navellán. Señor director, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Usted me dice, ante preguntas hay que ser concreto, y he tratado, déjeme decirle, de ser lo más concreto posible en base a la información que este director tiene. ¿Ya? Lo más concreto posible se debe al diagnóstico y a lo que yo conozco de la corporación, y como bien dice el diputado Ulloa, por ejemplo, hay preguntas que deben hacérselas a la administración anterior. Es posible, ¿por qué no se previeron los contratos con tiempo? Yo me encuentro con la corporación con los contratos ya establecidos, con los contratos de la aeronave, a no ser que sean aeronaves por ejemplo, hay algunas que declaramos contratos desiertos,
justamente porque no cumplían con los requisitos de la corporación, y ahí tenemos que hacer un llamado a la licitación rápida para tener y cumplir con todo con todo lo que dispone el Estado. Entonces, ante la pregunta de la planificación, de por qué los contratos no se hacen que yo comparto, lo que estamos haciendo para este año es tratar de tener contratos con 4 o 5 años, justamente porque los costos y tener la seguridad de la aeronave tenemos que tenerla, la corporación así lo tiene. Pero pienso, en base a lo que conozco, que la gran mayoría de las aeronaves que nosotros contratamos ya vienen con contratos de mayor plazo. Este año se vencen algunos y por eso hay que renovarlo. Entonces, le sugeriría, señor presidente, que igual citen a esta comisión, a personal, profesionales de administraciones anteriores, justamente para hacerle la misma pregunta que tiene que ver con la historia. Yo le estoy contando lo que he observado y cómo he analizado la corporación, que yo comparto algunos diagnósticos. Ahora, el tema técnico que me pregunta la diputada Weiss de los 10.000 litros del Chinook, por ejemplo, en comparación con el Hércules C-130, que a todo esto es un tremendo avión que tiene una tripulación muy reconocida y que muy eficiente por lo demás, por la altura que baja el avión, por la capacidad de descarga que tiene, el tipo también de agua con retardantes que puede utilizar. Eso sí es un avión técnicamente bien robusto. Ahora, el por qué, desde el punto de vista técnico, yo también le pediría, si es por su intermedio, señor presidente, si es posible, citen a alguien especialista en dicha materia, de por qué es un avión C-130 y no 2 helicópteros, que yo ahí desconozco el por qué técnicamente eso. Disculpe, director, ¿y no hay personal técnico en CONAF ya Sí, que sí. pueda definir ya qué aeronave es la más apropiada o no? Sí, por cierto, hay profesionales técnicos, por cierto que hay profesionales técnicos, el señor Fernando Parada, por ejemplo, que es un técnico que supervisa toda la gerencia, el gerente también, el señor Pablo Lobo, es especialista, conoce en detalle las aeronaves, la capacidad de vuelo, la distancia que puede operar. Por ejemplo, el C-130 operaba desde el aeropuerto María Dolores. Técnicamente, estratégicamente operaba ahí, pero su distancia es de 500 kilómetros, podía desplazarse, podía ir a todas partes del país. Pero sí, por cierto, ellos pueden venir y darle una explicación en concreto en la respuesta a la diputada, si quieren también por escrito, de por qué un tipo de aeronave y no otra. Ahora, según lo que me he informado, por ejemplo, los helicópteros pequeños, los que tienen la capacidad de 1 metro cúbico o 1.2 metros cúbicos, son 1.200 litros, son muy eficientes. Muy eficientes, o sea, en 7 minutos, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, estaban y pueden hacer descargas así, pero muy rápido, hasta 20, 30 descargas ciclos, que es muy eficiente, ¿ya? Pero a veces se necesita más volumen y a veces menos volumen, y eso también depende del criterio técnico de quién decide y por qué se decide ese tipo de aeronave con el presupuesto que se tiene. Eso, señor presidente. O sea, frente a la pregunta que hace la diputada Weiss, ¿por qué un helicóptero, o sea, por qué un avión y no un helicóptero? La respuesta técnicamente usted no la tiene. No manejo ese detalle técnico. Okay. Sí. Ya, tengo entendido que la respuesta de la diputada Navellán era, o sea, la pregunta era más o menos la misma y por lo tanto no tenemos una respuesta de parte del director. Respecto a la pregunta que hizo el diputado Ulloa. Fue respondida, diputado, en el sentido de que el presupuesto que yo manejo viene del presupuesto de la administración anterior, cuando el primer presupuesto en el cual yo estoy solicitando la modificación justamente de cómo operan las aeronaves, cómo operan las brigadas, el reforzamiento técnico también de los profesionales, me toca este año. Lo que sí le explicaba al principio de la exposición es que al comienzo de la administración, en el estado preventivo, logramos incorporar un reforzamiento justamente en las actividades de prevención, donde pudimos duplicar las unidades de investigación de causa, por ejemplo, y hacer mayores actividades de prevención en el territorio. Bien. ¿Se ofrece la palabra?
diputada Sagardía, después el diputado Ojeda y la diputada Bravo. De acuerdo a lo que respondió de mis preguntas, yo pediría una complementación sobre las hectáreas de terrenos. Dice las hectáreas privadas, pero ¿cuál es la razón por la cual no pueden tener detalle de los pequeños propietarios? Tengo entendido que las plantaciones también son de conocimiento de la CONAF, o son propietarios que han plantado sin tener las autorizaciones ni los financiamientos, subvenciones de los... Porque tengo entendido también que estos pequeños propietarios reciben subsidios, reciben seguros en el caso de siniestro. Entonces tendrían que tener los registros de estos pequeños propietarios. Entonces, ¿cuál es la razón por lo que no lo tienen a mano? Diputado Ojeda, diputado Bravo. Muchas gracias, presidente. Saludarlo, director, a los colegas parlamentarios. Estaba revisando, director, las respuestas respecto de audiencias anteriores que hemos tenido con ustedes, y puntualmente lo que yo consultaba y que dice relación con la directora regional de CONAF Araucanía. La directora regional, usted manifestó acá públicamente que ella ocupa el cargo hoy día por razones técnicas y también políticas. Yo las razones políticas las puedo entender, porque tiene que ver con la administración del gobierno del presidente Boric, de quien ella evidentemente es cercana. Lo puedo entender. Así funciona el Estado, lamentablemente muchas veces. Y lamentablemente, perdón, en esta ocasión, porque lo que usted manifiesta, director, respecto a que ella tiene competencias técnicas, ni siquiera el informe que usted me entrega le da la razón. Hay una preparación supuestamente hacia comunidades mapuches que justificarían que ella fuera una gran gestionadora, cosa que no es así. En primer lugar, está detallado acá las comunidades preparadas frente a incendios forestales desde el año 2016, que da cuenta de tan solo 21 comunidades. Tan solo 21 comunidades. En segundo término, la gestión que al menos veo donde ella está presente, donde participa, dice relación con entidades netamente públicas del Estado, vale decir con CONADI, con PIDI, donde no se requiere una expertise técnica como la que usted definía la semana pasada o antes pasada, no recuerdo bien. No dice relación con una expertise técnica. Cualquier persona que trabaja en el Estado puede coordinar estas reuniones, porque van a base de gobierno regional, municipalidades y los convenios PIDI con nadie, los cuales conozco perfectamente porque trabajé administrándolos un buen tiempo. Por lo tanto, presidente, por su intermedio, le vuelvo a solicitar al director que si no encuentra una forma de justificar fehacientemente de que la directora regional de la Araucanía permanezca en su cargo, le solicite la renuncia. Y lo voy a hacer incansablemente hasta que eso se concrete, porque el hecho de que ella esté trabajando como directora de este organismo tan importante dice relación finalmente con las consecuencias que podemos apreciar y ver en la Araucanía. Yo le pido y asumo que en su gobierno debe haber personal calificado altamente y que además concuerde políticamente con este gobierno, pero que podría evitar grandes desgracias o al menos verlos trabajando en primera línea y no ausentes, como está la directora, porque evidentemente no maneja temáticas que tienen que ver con la administración de emergencias, ni tampoco incendios, ni prevención. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Diputada Bravo, y después el diputado Becker, y ahí le damos la palabra al director para que pueda hacer uso de la palabra. Diputada Bravo. Gracias, presidente. Saludar a todos los colegas presentes y telemáticos y saludar también al director nacional de CONAF. En lo relacionado con los presupuestos y con las planificaciones respecto de todos los recursos que se tienen que implementar, llámese aviones, maquinaria, brigadistas, etcétera, quisiera saber respecto de las licitaciones de las aeronaves. Estas licitaciones son anuales, trianuales, cómo se ocupa, con qué presupuesto, de qué época se dispone. Eso es interesante saberlo porque la diputada Valls y también la diputada Navellán pusieron un punto muy importante respecto de las aeronaves y esa mirada que tenemos que tener a corto, mediano y largo plazo en la disponibilidad
de las aeronaves para poder combatir los incendios. Así que si me puede aclarar eso, por favor, director. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Becker. Gracias, presidente. Saludar al señor director de CONAF, saludar a los colegas. Yo no pertenezco a esta comisión investigadora, pero quise incorporarme a propósito que soy de la región de la Araucanía, donde la mayor cantidad de siniestros se produjeron en ese sector o en ese espacio. Algunas consultas, yo no sé, ¿cuándo asumió el director? ¿Este año? ¿El año pasado? Asumí en abril Por del tu año intermedio. 2000. Por su intermedio, señor Sí, presidente, sí. y asumí el abril del año 2022, del año pasado. Abril del 22. Bueno, Llevo un año. yo le tengo una mala noticia, director. Le tengo una mala noticia. El próximo año van a haber siniestros. Pero le tengo una buena noticia también, que estamos a tiempo para licitar, cotizar y preparar los equipos. Y coincido ahí con el diputado Ojeda, que probablemente no sea la persona adecuada a la que usted tiene como su apoyo en la región de la Araucanía. Entiendo que usted no es de regiones, sino que es más bien de la región metropolitana. ¿Es así? Valdivia. Soy de región. Valdiviano. Soy región. Bueno, afortunadamente en Valdivia no hay tantos siniestros, pero ahora bien, sí. Por su intermedio, presidente, lo que yo digo es que leí por ahí, 98% de los siniestros son causados por acción humana, es decir, personas, pirómanos, terroristas, delincuentes, llámenlo como ustedes quieran, que son causados los incendios por personas humanas. Entonces, hay que también tomar algunas medidas adicionales en cuanto a resguardo relacionados con el control de las personas, los desplazamientos en algún momento, aunque hay un sector que no le gusta esto, pero yo creo que es necesario e indispensable. También, por ejemplo, determinar cuánto fue efectivamente lo que se quemó en el total del país y cuánta plata se quemó de privados y públicos, porque también dice en relación con eso lo que hay que invertir para los próximos años. Es decir, ahí hay un muy buen argumento suyo en que usted diga, mire, se quemaron 10.000 millones y yo necesito 3.000 para resguardarme o 5.000 para resguardar en el futuro. Y tal como lo decía, creo, la diputada Navellán, a propósito, también necesitamos maquinaria de movimiento de tierra, que probablemente tengan que trabajar en otras funciones durante el resto de los meses del año y que en la época de los incendios se pueda establecer un uso prioritario por parte de la CONAF. Pueden estar en vialidad, pueden estar en otro lado, y cuando nos corresponda, vengan las máquinas y ocupémoslas aquí en este trabajo. Y de verdad que es un tema que nos preocupa, nos aflige, porque realmente vivimos por siniestro. Los conejos no trasladan fuego, director. Nosotros quemamos rastrojo, como lo dije alguna vez en la sala, por más de 100 años quemamos rastrojo, y si se hace un buen control de los perímetros, de los árboles, el tema se protege y no hay mayor problema, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que hay que poner las cosas en tierra. Y por otro lado, yo le diría que haga una visita a Temucuicui, porque no se quemó ni un metro cuadrado en Temucuicui, y yo creo que ahí tienen el secreto de por qué no se quema Temucuicui, siendo que el resto de la región estaba y ardió completamente. Entonces, podemos hacer una capacitación ahí, ¿sí? Pero es interesante lo que ahí ocurre, e insisto, los fuegos son hechos a propósito, sin duda, pero es importante todo lo que podamos hacer en beneficio del resguardo de nuestros bosques, nuestra gente. Murieron 20 personas, según decía nuestro presidente, miles de animales y miles de hectáreas quemadas, y no nos podemos dar ese lujo permanentemente, porque si ya sabemos, esto viene, se lo aseguro, viene. Usted va a ser el más televisado en una época, al principio del próximo año. Pero queremos que aparezca en televisión diciendo que hay pocos metros cuadrados quemados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Tome nota, director, por favor. Respecto a la directora regional de CONAF en la Araucanía,
aparte de coincidir plenamente con lo manifestado por mi colega Mauricio Sepúlveda, le quiero decir que acá usted en la respuesta que nos escribe dice que el nombramiento de la actual directora regional de la Araucanía dice relación con su trabajo previo con comunidades indígenas y sociales. No sé hasta qué punto eso puede ser considerado técnico para un cargo como directora de CONAF. Y por otro lado también dice que el director regional de CONAF, de acuerdo al boletín 111-75-01 que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, debe ser nombrado por un concurso de alta dirección pública. Entonces, le quiero preguntar dos cosas respecto al tema de directora de CONAF. Lo primero es cuándo, si este proceso ya está en curso, el de la elección por alta dirección pública, y cuándo se esperan los resultados de eso. Y en segundo lugar, volver a insistirle, mire director, desgraciadamente acá estamos en un punto sin retorno. O usted saca a esta persona que su único antecedente no técnico es haber sido pareja de Aucán Wilcamán, persona que ha llamado permanentemente a quemar bosques, o usted la saca como directora del servicio, o desgraciadamente este tema no va a terminar nunca respecto de ese punto. En segundo lugar, también respecto de la directora, le puedo decir que desde hace por lo menos 10 años, los gremios de la Araucanía se reunían desde agosto para adelante para ver cómo ayudar a enfrentar el tema de los incendios. La directora recién se vino a reunir con el gremio de agricultores de Victoria Mayeco en diciembre del 2022, cosa absolutamente inexplicable, porque el presidente del gremio trató de tener reuniones con ella y ella nunca estuvo disponible hasta recién diciembre del 2022. Respecto de lo planteado por la diputada Sagardía, de los bosques de particulares, le quiero decir que acá, y esto el director le pidió si me lo ratifica o no me lo ratifica, si no fuera por las aeronaves de empresas particulares dedicadas a la plantación de bosques, si no fuera por los convenios con Corma, probablemente nos habríamos quemado en un 100%. Por lo tanto, efectivamente, tenemos plantaciones de bosque que no son naturales en la zona, pino, eucalipto, etcétera. Pero quiero que usted me diga si es que efectivamente usted considera que estas empresas forestales son un gran apoyo para la gestión de CONAF, en primer lugar, y en segundo lugar, si usted considera que producto de ese tipo de plantaciones son estos incendios, porque si usted me dijera que eso es así, me parecería, por decirlo menos, curioso. Y por último, hay un tema que yo le planteé al ministro de Economía en su visita a la región en pleno incendio, y que es que hay un reglamento para las personas que plantaron por el decreto, por el 701, en el cual se obliga a las personas que se le han quemado los bosques a replantar en un plazo máximo de 5 años. Tenemos un serio problema porque la cantidad de bosques quemados ha dejado a mucha gente que ya ocupó hace mucho rato el 701 sin la posibilidad ni la voluntad de replantar para que se le vuelvan a quemar los bosques. ¿Cómo propone usted solucionar este tema? Gracias, presidente. Bien. Diputado Ulloa. No, que el diputado Ulloa no había intervenido en esta ronda. Sí, en este punto. Sí, Sí. por favor. Gracias, presidente. No, muy preciso. Respecto al punto que se ha instalado con bastante fuerza de la sesión pasada, respecto al nombramiento, competencia o razones fundadas de la designación de la directora de CONAF en la 9ª región. Más allá de lo técnico, director, quiero que quede claro que yo creo, y en lo personal, nada puede avalar un nombramiento que no tiene las competencias técnicas. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro, y yo en lo personal no podría avalar un nombramiento que no reúne los requisitos mínimos. Pero desde ese punto de vista, y sin perjuicio de lo anterior, me imagino que cualquier autoridad a su cargo, director, está permanentemente evaluada. Y me imagino que después de la temporada de incendios ocurrió últimamente, me imagino que usted también tiene que hacer una evaluación.
por eso le digo que más allá de la competencia por la cual fue designada, me imagino que todos los directores, y no solamente lo de lo de la novena región, están en una permanente evaluación y por eso también lo sugiero dentro del contexto que se está dando esta conversación o esta comisión. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Ulloa. Tratemos de que conteste en la próxima ronda, diputada Bravo, por favor. Director, le pido que por favor sea conciso en las respuestas, ¿ya? De tal manera que podamos avanzar con otras consultas que tienen las señoras y señores diputados. Director. Sí, perfecto. Señor presidente, por su intermedio, tengo varias anotaciones acá y si es posible me recuerden por si se me escapa algo, porque hay muchas preguntas. La primera es la razón de por qué no se entrega lo del patrimonio de los pequeños propietarios. Hay una definición de pequeños propietarios que tiene que ver con las 200 hectáreas de riego básico, con las 2 hectáreas de riego básico, que son 200 hectáreas en terreno clase 8, clase 7 aproximadamente, y eso dependiendo de la región. Señora diputada, vamos a solicitar al CIREN, quien tiene un convenio con el Servicio de Impuestos Internos y les llega a ellos la propiedad, los límites y los roles. La información nosotros no la tenemos. Lo que sí tenemos es el registro de pequeños propietarios que estuvieron afectos o fueron bonificados con el decreto de ley 701. Eso sí, nosotros lo tenemos con la ley de bosque nativo, también tenemos esos registros. Si es de su interés, lo podemos hacer llegar. La corporación ha ido modernizando algunas herramientas tecnológicas, entre ellas los planes de manejo que se digitalizan y se suben a una plataforma. Estamos pidiendo presupuesto para esa modernización, cosa de tener la ubicación espacial también de esos predios, digamos, ¿ya? Sí la podemos hacer llegar, el Instituto Forestal igual maneja dónde están las plantaciones, así que podemos hacer un trabajo en conjunto e informarle con mayor nivel de detalle. Por eso no se incluyó ahora, no tenemos esa información así cierta. Sí, exactamente. Esa era la pregunta. Ahora, para responder respecto a la pregunta técnico-política, la designación. A ver, yo voy a dar mi ejemplo. Yo soy ingeniero forestal, técnicamente altamente capacitado en materia técnica, con estudio de posgrado en distintas materias, y tengo una formación y un convencimiento de que las ciencias forestales, soy académico por lo demás, que las ciencias forestales no solamente, como le explicaba la vez anterior, tiene que ver con el trabajo en la silvicultura o el manejo de alguna técnica, sino que también cómo se relacionan las personas respecto a los recursos, ¿no? ¿Ya? Y en ese sentido, a mí me parece que la incorporación de las ciencias sociales en la gestión de los ecosistemas boscosos o xerofíticos, como en el caso del norte, es altamente favorable para la gestión de una institución. Entonces, cuando yo tuve los antecedentes técnicos de doña María Teresa, especialista en temas viendo también la región, el tema que tiene la región, el trabajo con las comunidades, el tema forestal con el mundo mapuche. Disculpe, sí. Director, que lo interrumpa. ¿Especialista en qué es esta señora? Ella en temas sociales. O sea, ella, no en la parte forestal, sino que en lo social. En la parte social de lo forestal, digamos. O sea, no en la técnica. Sí, pero, por favor, diputada. No. Diputada. Bueno. Bueno, lo podrían... Pero por favor, diputados, démosle facilidades al director, por favor. Yo sugeriría que convoquen quizá a los decanos de la Facultad de Ciencias Forestales y le pregunten a ellos... Señor director, sí. Nosotros, los diputados aquí presentes, decidimos a quienes invitamos y a quienes no. La pregunta concreta que se le ha hecho, si esta señora tiene las capacidades técnicas en lo forestal o no. Así de sencillo. Pero por eso le digo, yo soy especialista en ciencias forestales. No, si no le estamos preguntando respecto de usted, director, le estamos preguntando respecto de la directora regional de la Araucanía. Yo la estoy evaluando en base al mérito que este director ejecutivo tiene respecto a las direcciones regionales. Ahora, lo que decía el diputado, evidentemente todas
las autoridades que fueron designadas, todos los directores regionales, estén en permanente evaluación por este director. Asimismo, también los gerentes que tienen ciertas atribuciones también en la coordinación de la institución. Y solamente porque yo le explicaba la sesión anterior que la corporación tiene 4 áreas de trabajo. Incendio es una, pero tiene que ver con el manejo de los parques nacionales, ¿ya? ¿Cuál es la parte de las ciencias forestales que se utiliza ahí en materia de conservación? Tiene que ver con la restauración de los bosques nativos y el manejo forestal, que tiene que ver mucho con el trabajo de las comunidades. La restauración tiene un componente social importante, y también en materia de fiscalización o normativa, el cumplimiento de la normativa. Y eso tiene que ver con la aplicación de la legislación forestal en terreno. Ahora, bien le explicaba también que todos los directores regionales tienen un equipo técnico detrás en cada una de las gerencias, en cual las decisiones que se toman por los distintos directores desde el punto de vista técnico son aportadas o soportadas. Señor director, Sí. yo le sugeriría, nos queda claro que usted respalda la gestión y el nombramiento de la actual directora. Yo le sugeriría que avanzáramos en el resto de las preguntas, porque ya nos queda clara su posición respecto de este nombramiento en particular. Sí, sí. Sin perjuicio, que le comento, de que todos los directores están en permanente evaluación. Eso es así. Si yo tuviera en algún antecedente técnico o de gestión de las direcciones regionales, de todas, ¿cierto?, de que me indiquen que falta capacidad, falta coordinación, falta esto, falta lo otro, evidentemente hay un juicio que yo debiera tomar, ¿ya? Por favor, discúlpeme. O sea, lo que usted da a entender, señor director, que esta directora regional ya fue evaluada. No. No, perfecto, ok. Pero, momento, sí, sobre el punto, pero tenemos diputadas que están telemáticamente también pidiendo la palabra. A ver, brevemente, la diputada Navellán, diputada Ojeda y diputada Ñanco. Gracias, presidente. A ver, director, le quiero preguntar lo siguiente. El perfil de la señora María Teresa Huantequeo, en comparación con el perfil de los demás directores regionales de CONAF, me gustaría que usted nos dijera cuántos de ellos tienen solo un perfil social, como el de la señora María Teresa Huantequeo, y cuántos tienen un perfil técnico como se supone que se requiere, en primer lugar. Y en segundo lugar, director, le quiero plantear que en la Araucanía el porcentaje de personas de origen mapuche no es el mayor. Por lo tanto, cuando usted se refiere a comunidades, me imagino que se refiere a comunidades de todos los chilenos que vivimos en la región. La señora María Teresa Huantequeo, según lo que usted nos ha manifestado, tiene mucha facilidad de comunicación con comunidades mapuche. Ella tiene facilidad de comunicación con las juntas de vecinos, con las juntas de vecinos rurales, con los gremios de agricultores, con los gremios de productores forestales, porque me da la impresión que ahí no tiene ninguna, digamos, facilidad. Gracias, diputada Navellán, diputado Ojeda y después diputada Ñanco. Muchas gracias, presidente. Yo logro entender y ponerme del lado del director nacional de CONAF, porque finalmente él es el jamón del sándwich. O sea, aquí el que tiene que tomar las decisiones es el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura es quien designa finalmente, con la aprobación y el visto bueno del presidente de la República, a aquellas personas que son directoras regionales. Entonces, primero, las disculpas por usted tener que dar la cara por una situación que es totalmente indefendible. Eso es lo primero. En segundo lugar, el año pasado, en diciembre, personalmente, en una exposición en la Comisión de Agricultura, yo le solicité al ministro de Agricultura la renuncia de la directora regional de la Araucanía porque no tenía las competencias técnicas para abordar la temporada de incendios que se venía. El ministro manifiesta que él considera efectivamente que tiene la preparación técnica y es la persona idónea. Y yo le digo, y es textual, si es que él me va a dar garantías respecto a que no iba a suceder nada en la región de la Araucanía mientras ella dura en su administración. Cosa que evidentemente el ministro no pudo garantizar, y los hechos dan cuenta finalmente de que la región de la Araucanía fue la región donde más incendios, donde más hectáreas quemadas hubo finalmente.
qué decir de la muerte lamentable de las personas, la pérdida en cuanto a los animales, la flora y la fauna. Entonces, yo creo que aquí es importante y le hago un llamado a los que son parlamentarios de gobierno. Tienen a un director regional que asumo y entiendo tiene las competencias técnicas necesarias para dirigir un organismo tremendamente importante como CONAF. Pero una solicitud a mis colegas de gobierno, que hablen precisamente con el ministro de Agricultura y lo vean dentro del comité político del gobierno, porque no puede continuar esta directora porque no tiene las competencias. Y finalmente lo único que hacen es traer al jamón del sándwich acá, con el respeto que se merece, director, en serio, por su intermedio, presidente, porque esta es una situación que todos los que estamos aquí sentados en la mesa entendemos perfectamente, y usted no lo va a poder reconocer nunca, porque evidentemente tiene un jefe, una autoridad política, que es el ministro de Agricultura, a quien en diciembre le dije que era necesario que se fuera la directora porque no tiene las competencias técnicas. Dijo que no. Le pregunté si podía él asegurar que nadie iba a suceder entonces en la Araucanía bajo su administración. Finalmente, no pudo ni garantizarlo, y segundo, quedó la escoba que todos vimos en la región de la Araucanía. Entonces, por el bien del país, yo les pido, estimados colegas todos, y con mucho respeto, de que hagamos las cosas que tenemos que hacer y sea pronto, porque si no nos vamos a llevar meses en esta situación y vamos a llegar a la nueva temporada con desgracias que ya sabemos perfectamente. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Ñanco y después el director. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar a los colegas diputados presentes y también al director de la CONAF. Y la verdad es que quiero referirme al punto con respecto a lo que están hablando ante la supuesta, al poner en duda las capacidades técnicas de la directora regional de la Araucanía. Yo acá quiero denunciar, presidente, que me parece que existen sesgos raciales en torno a su persona. Tengo que destacarlo y decirlo directamente, porque a ella es la primera mujer mapuche en ser directora de una institución como CONAF en la historia de nuestro país. O sea, ya de partida, eso es algo que deberíamos destacar, que deberíamos darle más el realce que se merece, porque sabemos quiénes somos mapuche o quienes provenimos de las primeras naciones, lo difícil que es poder estar en estos espacios de toma de decisiones. En segundo lugar, quiero decirle al diputado Ojeda, por su intermedio, presidente, que la situación, la envergadura que nos vimos envueltos en el verano con los incendios forestales es algo que tampoco había sucedido antes en Chile. O sea, de los incendios más grandes que han habido en la historia de nuestro país, justamente es el de mayor magnitud. Y eso no necesariamente responde a que no haya habido una preparación por parte del directorio de CONAF para poder atacarlo, sino simplemente a que así es. O sea, si la naturaleza funciona, o si hay incendios que son provocados, ya sea por la razón que sea, a nosotros no nos corresponde tampoco hacer ese análisis, puesto que no somos un tribunal, estamos en una comisión investigadora reuniendo los antecedentes necesarios para poder aportar de cierto modo a la discusión de este debate, pero entender que realmente en la Araucanía y en nuestras regiones del sur todos los años vamos a ver incendios forestales es una realidad. El año pasado se aumentó presupuesto justamente para poder combatir este tema, y el gobierno lo hizo de la manera en la cual se dieron las posibilidades de hacerlo. O sea, dentro de lo que debían, actuaron con la mayor celeridad posible, y eso se vio también con los ministros en terreno, con el mismo presidente en terreno, el director de la CONAF, todo el mundo se movió para este tema, porque la verdad es que nadie quiere que se queme nuestro país, y eso es una realidad que venimos viendo al menos durante los últimos 10 o 15 años, o quizás más, no lo sé la verdad, pero me parece que acá hay un componente racial que se está dando en contra de la directora de CONAF al poner en duda sus capacidades técnicas para poder ejecutar las acciones que se llevaron a cabo. Y eso yo creo que no debe suceder. Y por sobre todas las cosas, también quiero decir que en esta comisión se está faltando el respeto. ¿Cómo decir eso por su intermedio, presidente, diputado Ojeda, de que es el jamón del sándwich? O sea, por favor, estamos en un espacio serio, estamos en un espacio que merecemos todas las personas que componemos acá el respeto necesario, y no me parece que se refiera de esa forma al director de una institución tan importante como lo es CONAF. Por otro lado, quiero decir que el 701, colega, por su intermedio, presidente Navellán, no solamente entrega esta potestad para que los privados tengan que ser financiados para... bueno, el Estado, entre comillas, está entregándole a los privados la subvención para que reforesten, sino también hace que las
empresas forestales queden exentas del pago de contribuciones que nos podrían facilitar mucho más la ayuda a la hora de poder definir recursos del Estado para poder atacar justamente estos mismos temas que son los que estamos hablando acá. Entonces, yo quiero hacer un cable a tierra. Quiero también decirle a mis colegas que sean responsables con las palabras que se están diciendo. Si el director de la CONAF está diciendo que la señora María Huentequeo tiene las capacidades técnicas para poder ejercer ese liderazgo, es porque así es, y que nadie acá en esta mesa tampoco tiene la posibilidad o no tiene la superioridad moral para estar poniendo en duda eso. Eso sería... Gracias, diputada. Sí, pero por favor, a ver, para tratar de avanzar, quiero darle 5 minutos al director para que conteste y después a los 2 diputados que han pedido la palabra para terminar con este tema, porque de lo contrario vamos a seguir dándole vuelta a lo mismo. O sea, aquí hay opiniones claras que critican las competencias que pudiera tener desde el punto de vista técnico esta directora, pero no podemos quedarnos solo en este tema. El director tiene 5 minutos para respuesta y después la diputada Ana Avellán y el diputado Ojeda, que se ha sentido interpelado, y con eso vamos a concluir este tema en particular. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio volver a reiterar que este director evalúa siempre a todos los directores en base a sus acciones y sus quehaceres en términos de gestión técnico y del programa que tenemos que ejecutar en los distintos territorios. Me refiero al programa, a los objetivos estratégicos de la corporación que han sido modificados este año justamente para llevar más resiliencia a los territorios. Y en ese sentido, vuelvo a reiterar, cuando tenga los antecedentes técnicos necesarios para juzgar a los distintos directores, así tomaré decisiones. No los tengo respecto al caso de la señora María Teresa. Ella ha mostrado buen trabajo, a mi juicio, hasta ahora en el territorio. Respecto a las cifras que se indican, de hecho, voy a poner el caso ejemplo de la región de Los Ríos. El director Arnoldo Chívar es un ingeniero forestal de carrera, a mi juicio uno de los mejores ingenieros forestales técnicamente que conozco, y en su región hubo 1000% más de daño, ¿ya? 800 hectáreas en promedio se quemaban, este año se quemaron 8000, ¿ya? La región del Biobío, también por un ingeniero forestal, el técnicamente altamente capacitado, tremenda gestión que hizo, y la región del Biobío fue la más afectada, ¿ya? Dentro de todas las regiones, 200 y tantas mil hectáreas, respecto a la región de la Araucanía, que fueron 100.000 y algo, y normalmente se queman 70.000. Eso en la normalidad, así que para dejar ese como antecedente numérico. Para la diputada Ana Avellán, por su intermedio, señor presidente, si no fuera por las aeronaves de Corma, son un tremendo apoyo. Ya, eso hay que señalarlo. Tienen la misma capacidad que tiene la corporación. El presidente de Corma informó 63 aeronaves operando en un territorio acotado, y para la emergencia evidentemente fue un tremendo apoyo cuando se hicieron los comandos conjuntos y las coordinaciones regionales, ya sea en el COGRID nacional como en los COGRID regionales que se hicieron, y ahí hubo un tremendo trabajo por su intermedio, señor presidente. Así lo da cuenta también los directores regionales que se coordinaban con Corma justamente para saber los recursos que tenían disponibles. Sí aclarar que esos recursos no es que queden a disposición de la corporación. No es así, ¿ya? Son recursos de las empresas, se gestionan por las empresas y se disponen en el territorio en base a la coordinación que se establezca. Y respecto al 701, diputada Ana Avellán, por su intermedio, señor presidente, quisiera decirle lo siguiente: es una obligación legal, digamos. Hay una obligación legal, y a juicio de este director, ¿ya? Debiera prontamente haber una modificación al 701, si hubiera un gran acuerdo, ¿cierto?, para poder hacer esa modificación, y en caso de pequeños propietarios forestales, la obligatoriedad, incluso si me lleva más allá, los medianos también, esa obligatoriedad debiera evaluarse, ¿ya? Debiera evaluarse justamente porque se requieren construir
paisajes resilientes ante estos efectos del cambio climático, construir también paisajes heterogéneos, porque no es culpa de las plantaciones, no es culpa del pino, del eucalipto, pero sí son especies que están asociadas a la dinámica del fuego. Esas son especies, si tenemos un continuo, es un continuo también de combustible, por si llegara a haber un incendio, ¿cierto? La mayor probabilidad de un incendio de magnitud que debemos nosotros justamente regular con una ley de incendio, justamente regular con el manejo, pero para eso se requiere legislar y vamos a hacer una propuesta respecto a eso. Justamente por el 701 yo creo que ahí hay un tema bien de fondo que se debe trabajar, señor presidente. Bien. Gracias, director. Voy a dar 2 palabras respecto del tema anterior y vamos a cerrar el capítulo respecto de esta materia. Diputado Ojeda y diputada Navellán, para poder continuar con el resto de las consultas que quedan pendientes. Muchas gracias, presidente. Simplemente solicitarle que se elimine del acta las declaraciones de la diputada Ñanco, porque cuando uno califica de una manera seria como parlamentario el actuar de una directora regional donde han fallecido una veintena de personas y con todas las consecuencias ya conocidas, que ella plantee que hay un sesgo de racismo por querer evaluar técnicamente a una persona, me parece un descriterio total. Y pido que saquen inmediatamente del acta aquellas palabras infundadas. Y en segundo término, cuando el director me dice que él no tiene antecedentes respecto a alguna mala gestión, yo le puedo compartir uno, estimado director, que dice relación con noviembre del año recién pasado. El lunes 21 de noviembre yo mantengo comunicación con el ministro de Agricultura a propósito de una decisión que toma la directora regional de CONAF de sacar a todos los guardaparques del Parque Nacional Tolhuaca, esto en virtud de situaciones que se estaban dando como tomas de terrenos en el Parque Nacional por parte de comunidades. Y ella toma la decisión de sacar a todos los guardaparques con todas sus cosas, erradicar completamente los campamentos que allí existían, lo que me parece un descriterio, pero brutal. Se lo hice saber al ministro, también se lo hice saber al delegado presidencial Montalva, quien efectivamente concuerda es que era un descriterio absoluto por parte de la directora, y es el delegado presidencial el que echa pie atrás de esta acción tomada por la directora regional de CONAF. Entonces, ustedes me preguntan a mí, si no hay antecedentes suficientes como para decir que realmente no está preparada, y ojo, para que lo entienda mi colega diputada Ñanco, que vaya a ser Seremi de Desarrollo Social, feliz, ningún problema. Hay muchos programas que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social donde seguramente podría ser un tremendo aporte. Pero de ahí a pensar, por un lado, que hay racismo, por catalogar su mala gestión evidente y con hechos claros y contundentes como el que le acabo de describir, donde el delegado tiene que salir a echar pie atrás una decisión tomada y comunicada públicamente, que se hizo conocida a nivel nacional, dando una señal realmente inequívoca por parte del Estado. Si hay comunidades o grupos que se están tomando un parque nacional, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que abandonar completamente con todo? No, pues lo que hay que hacer es restablecer el orden, garantizar la seguridad de trabajadores, como también de la propiedad que es del Estado y de todos los chilenos. Director, muchas gracias, presidente. Bien, vamos a cerrar el tema con la diputada Navellán y vamos a avanzar ya respecto de otras materias. Presidente, yo igual pedí palabra. Gracias, presidente. Solo 2 cosas muy cortas. La primera, efectivamente, ratificar lo dicho por el diputado Ojeda, que fueron hechos de público conocimiento. Y en segundo lugar, por su intermedio, presidente, solicitar que esta comisión le pida al ministro de Agricultura una respuesta respecto de las razones técnicas para nombrar a María Teresa Huentequio en este cargo. Y por último, presidente, hay una pregunta que le hice al director que quedó en el tintero. Me gustaría saber, los directores de CONAF a nivel regional en el país, ¿qué perfil tienen para compararlo con el de la señora Huentequio? Gracias, diputada Navellán. Manifestarles que Presidente, entre las autoridades... Un segundo, diputada. Manifestarles que dentro del listado de autoridades que vamos a convocar, por cierto que está el ministro de Agricultura y allí tendremos la oportunidad para que ustedes puedan hacer directamente las consultas respectivas. Diputada Ñanco, solo 2 minutos, por favor. Sí, no, yo no quiero que se saque del acto mis palabras.
perdón, del acta. Sin embargo, sí voy a solicitar por su intermedio, presidente, que se retire del acta las palabras del diputado Ojeda, donde menciona y compara al director de la CONAF como un jamón del sándwich. Creo que eso es una falta de respeto total a quienes estamos en esta comisión, y por sobre todas las cosas mantengo firme mi posición diciendo de que sí hay una acción racista aquí en este caso, al tratarse de una primera mujer mapuche que es directora de una institución tan importante como lo es CONAF, entendiendo que el tema de los incendios forestales no es un tema reciente, no es algo que suceda solo ahora, pero que las magnitudes de los incendios que vivimos en esta ocasión claramente sobrepasaron cualquier otro límite que habíamos visto en la historia de nuestro país. Así es que eso, presidente, muchas gracias. Pero, a ver, pero un momento. Por favor. La decisión la voy a tomar yo. ¿Estamos? Director, para concluir ya respecto de este tema, ya decirle de que claramente aquí hay diferencias de opinión, ya, y creo que siempre debe y tiene que primar lo técnico por sobre lo político, particularmente, ya, en una institución pública como es CONAF, ya. Es la opinión, todas las opiniones son respetables, aquí nadie en particular tendrá la verdad, pero a la luz de los hechos hay una situación que genera no un poco de ruido, sino que mucho ruido, director. Un minuto respecto a este tema porque tenemos otras consultas. Sí, bueno, para finalizar y aclarar la consulta de la diputada Ana Avellán, la designación de un director regional es un cargo de confianza, así está establecido el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Corporación Nacional Forestal. Es una corporación de derecho privado. No hay concursos públicos, y para subsanar las nominaciones, porque finalmente son cargos de confianza, es que se requiere avanzar en el Servicio Nacional Forestal. Ok. Punto. Bien, director. Señoras y señores diputados, y para quienes nos están viendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, esta es la sesión, o sea, la Comisión Investigadora de Incendios Forestales, ¿ya? Así la hemos denominado, o sea, denominado. Decirles de que está presente la diputada Ana Avellán, el director nacional de CONAF, la diputada Zacardía, la diputada Bravo, el diputado Ulloa, el diputado Ojeda, el diputado Beltrán, y conectada la diputada Flor Valls, la diputada Ñanco, el diputado Jorge Ratget y la diputada Joana Pérez. Señor director, decirle lo siguiente, y a quienes nos ven, en este documento están prácticamente todas las respuestas que se le solicitaron al director. Es decirle de que en lo personal, pues también yo tengo opinión personal, las respuestas que se han dado, director, son total y absolutamente insatisfactorias. Creo que aquí hay una falta, y lo reitero, de autocrítica. Creo que a la luz de las respuestas que usted da, todo estuvo bien, pero las consecuencias que la operación de CONAF tuvo respecto a estos incendios son desastrosas. Entonces, es ahí donde yo echo de menos una autocrítica para mejorar a futuro. Creo que son insuficientes, en mi opinión personal. Y creo que también tengo una mala noticia para quienes en reiteradas oportunidades, a través de los distintos medios de comunicación, entre otras cosas que se dicen, que faltó personal, que faltó ser proactivo en la contratación de las aeronaves, entre otras cosas. Y hay muchas personas que dicen los cortafuegos, los cortafuegos, los cortafuegos. Frente a una pregunta que yo hice en lo personal, ¿qué recomendación haría usted? Porque aquí no basta la longitud, sino que más bien el ancho. Una pregunta concreta, ¿qué ancho cree usted que debiera tener un cortafuego? La verdad es que la respuesta no es insuficiente, o sea, no hay una respuesta. Pero lo que sí queda claro respecto de su respuesta, director, y quiero leer el párrafo. Y esto es para quienes dicen de que el cortafuego es una herramienta muy eficaz para esto. Bueno, el director dice que no. ¿En qué sentido? Tuvieron un resultado positivo solo en fuegos de menor tamaño y con intensidades menores. Estas obras no son significativamente una alternativa de solución. Esa es la opinión que emite respecto de los cortafuegos el señor director nacional. Yo creo que esta es una respuesta que muchos chilenos no esperaban de un director. Por lo tanto, director, yo creo de que usted y su equipo
deben revisar realmente estas respuestas que nos han dado, porque estuve revisando otras. Cuando yo digo que se fueron por las ramas y no fueron al tronco, efectivamente es así. Yo creo que la gran mayoría de los diputados, excepto algunos, van a quedar muy satisfechos con su respuesta. Pero como presidente y como diputado en lo personal, le digo, director, total y absolutamente insuficiente su respuesta. Creo que no están a la altura de lo que realmente esta comisión esperaba de un director nacional como usted. Creo que las respuestas deben y tienen que ser de acuerdo a lo que ha sucedido, director. Lo que ha sucedido es grave, no es algo menor. No solo estamos hablando de hectáreas quemadas, no solo estamos hablando de insumos ¿ya? En la actividad económica, estamos hablando de los enseres de muchas personas a lo largo del país que vieron perdidos sus viviendas, sus animales, sus enseres, y lo que es más grave, director, se perdieron vidas humanas. Voy a terminar con esto, director. La alcaldesa, doña Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, con el primer incendio en el mes de diciembre, hizo un llamado desesperado para que CONAF y el gobierno estuviera presente. Lamentablemente, eso no ocurrió. Pasaron semanas y meses y tenemos los resultados que hoy día podemos estar analizando. Desastrosos. ¿Y sabe qué, director? La alcaldesa no es de mi signo político, pero le encuentro toda la razón en las críticas que ha hecho. Que CONAF definitivamente estuvo y está al debe, no solo con la comuna de Santa Juana, sino que con las 2 o 3 regiones que tuvieron que sufrir las graves consecuencias de estos siniestros. Bien, vamos a terminar, diputada Navellán, vamos a terminar diciéndole al director que lo vamos a convocar seguramente a la vuelta de las sesiones que vamos a tener en terreno, porque allí vamos a recoger muchos antecedentes y testimonios que dan cuenta de que efectivamente CONAF no estuvo a la altura, y allí muchos de nosotros vamos a comprobar en terreno que lo que estamos manifestando en teoría, en la práctica, ocurrió. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se cierra. Diputado, Diputada, le había disculpe. solicitado algo. Diputada Joana Pérez había solicitado una consulta al director para que la pueda contestar, si es que tiene la respuesta ahora o la contestará. ¿Qué es lo que dice la diputada Pérez? Y le voy a pedir que se refiera a esta pregunta, director. Senapred, ex ONEMI, es el servicio especializado en materia de gestión de emergencias. CONAF utiliza el sistema de comando de incidentes como estructura de gestión. ¿Qué rol juega dicha institución, especialmente en incidentes de la envergadura que tuvimos en esta temporada, donde las catástrofes es más que un tema operativo y forestal, tiene un alcance multidimensional que supera con creces las competencias de CONAF? Tiene la palabra en 2 minutos. Sí, bueno, respecto a las competencias específicas, el director de Senapred en la reunión de la semana pasada dio a conocer cuál es el alcance y cuáles son sus funciones legales, digamos. Nosotros somos un ente técnico que estamos justamente cuando existe una situación de emergencia, somos convocados por Senapred, tanto a nivel nacional como en regiones, donde se establecen coordinaciones de distintos ámbitos, justamente por la naturaleza de esto. No solamente está CONAF está encargada, ¿cierto?, de hacer las labores de combate, en el caso específico de incendio, de detección y combate, se da cuenta cómo actúan, cómo se desenvuelven los incendios día a día, como en este caso ocurrió en el evento pasado, y esa información técnica es tomada en cuenta justamente para los planes de evacuación, para las medidas preventivas, etcétera, digamos. Pero Senapred su función la dio a conocer el director la semana pasada. No sé si le va a satisfacer la respuesta a la diputada Pérez,
¿ya? Pero es la respuesta que el director ha dado, Sí. a mi entender, diputada Pérez. No, esto también se lo vamos a preguntar, diputado y presidente, a Senapred. Creo que hay que hacer la relación hasta dónde puede llegar con las estrategias hoy día con AF y también un servicio que está recién en ruedo, ¿ya? Entonces, creo que es necesario evaluar las estrategias que tienen y las intervenciones que también lleva cada uno, cómo conversan estos déficits en cada una de las áreas. Muchas gracias, presidente. Gracias. No, Por favor, y terminamos con esto. disculpen, hay coordinaciones técnicas permanentes. El director de Senapred dio a conocer las veces que nos reunimos antes, se reunieron los equipos técnicos. Hay coordinación técnica entre ambos servicios. Bien, pero lo que queda claro es que estas coordinaciones técnicas no dieron los resultados esperados por muchos chilenos que han sufrido las consecuencias de los incendios. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se cierra.